cómo hacer las operaciones básicas con los números fraccionarios, o sea, con los números llamados racionales. A ese respecto tenemos el ejemplo de la suma algebraica de fracciones, por ejemplo 1/8 más 5 sobre 12. Vemos dos fracciones. Lo que tenemos que hacer en este caso para realizar la suma, si la queremos hacer a mano sin el uso de la calculadora, es tomar el común denominador, que en este caso es 24. ¿Cómo se saca el común denominador? Ya sabemos que en una fracción hay dos números, el que está arriba que se llama numerador y el que está abajo es el denominador. Acá hay dos denominadores, el 8 y el 12. ¿Cómo sacar el mínimo común múltiplo que se llama, o común denominador, 24? Lo que tenemos que hacer es factorizar al mismo tiempo ambos denominadores, o sea, el 8 y el 12. ¿Qué es factorizar un número? Factorizar un número es descomponerlo en sus factores primos. O sea, el 8 se puede descomponer en factores 2, porque 2 por 2 por 2 es 8, o sea, 2 al cubo es 8, y el 12 también admite otra descomposición en factores primos, que sería 2 al cuadrado por 3. Pero acá no vamos a factorizar cada número por separado, sino vamos a hacer el factoreo conjunto al mismo tiempo de los dos números, que es la manera más práctica de hallar el MCM, como se llama, o mínimo común múltiplo, que es el común denominador que estoy buscando para colocarlo como denominador común en las fracciones que se van a sumar. Entonces, si alguno de los dos números, 8 y 12, es divisible por 2, anoto el 2. Como 8 es divisible por 2, 8 dividido 2, 4, 12 también es divisible por 2, 12 dividido 2, 6. Otra vez, alguno de los dos es divisible por 2, vuelvo a anotar el 2, 4 dividido 2, 2, 6 dividido 2, 3. Alguno de los dos es divisible por 2, sí, vuelvo a anotar el 2 por tercera vez, 2 dividido 2, 1, y 3 dividido 2 no se puede en forma exacta y por lo tanto se baja y se repite. Luego a partir de ahí el único número divisible, que no es el 1 por supuesto, es el 3, así que 3 dividido 3, 1, y ya quedaron todos unos en las dos columnas y por lo tanto se terminó el factoreo conjunto de los dos números. Este factoreo conjunto de los dos números lo que me permite entonces es hallar el mínimo común múltiplo. Bueno, multiplicando estos números, estos factores primos que quedan en la columna de la derecha, hallo el MCM. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, ese es el MCM. Ahora, para realizar la suma de fracciones, tomo el denominador común, lo divido por lo de abajo, o sea, por el denominador, y lo multiplico por el numerador. Y así voy haciendo con todas las fracciones. En este caso, 24 dividido 8, 3, por 1, 3. Anoto el 3. 24 dividido 12, 2. Por 5, 10. Y luego se suman, en este caso porque es una suma algebraica, si fuera, porque es una suma directamente, si fuera una resta, acá vendría el signo menos, pero es exactamente lo mismo, la suma algebraica, tanto suma o resta de fracciones. Sumando el numerador, 10 más 3, 13 sobre 24. Como no se puede simplificar nada, obviamente el 13 no es simplificable por el 24, queda ahí y ese es el resultado de la suma de las dos fracciones. Si se pudiera simplificar, siempre hay que simplificar, o sea, no hay que dejar fracciones reducibles, como por ejemplo 4 octavos, que sería un medio simplificándolo, no hay que dejarla como 4 octavos, sino siempre hay que llevarla a la forma irreducible, no dejar fracciones reducibles, o sea, posible de ser simplificadas. Si tenemos duda para simplificar, lo mejor es hacerlo con la calculadora. Simplemente con la función fracción de la calculadora, anotamos el numerador dividido, no dividido sino sobre la barra de fracción que tenga la calculadora, el denominador igual y solamente la calculadora inmediatamente, digamos, la simplifica. De más está decir que no puede simplificarse nada acá. O sea, el 3 con el 24 no se pueden simplificar porque el 3 está en una historia con una suma con el 10 y habrá que resolver primero la suma con el 10 y después buscar la simplificación. Siempre que hay suma o resta, tanto en el numerador como en este caso, como podría ser en otro ejemplo en el denominador, no se pueden simplificar o cancelar términos de arriba con términos de abajo, digamos. Eso es lo básico de la matemática. Bueno, ahora que hemos visto básicamente cómo se hace la operación de suma o resta de fracciones, vamos a repasar el producto de fracciones. Si hay que multiplicar dos fracciones, por ejemplo, 2 tercios por menos 5 séptimos. Primero multiplico los signos, como corresponde, más por menos, y luego numerador por numerador y denominador por denominador. O sea, 2 por 5, 10, 3 por 7, 21. Y ese es el resultado final. Otra vez tratamos de reducirlo. En general, si se pudiera simplificar algo, es mejor hacerlo acá, en este paso anterior a las multiplicaciones. Cualquier número que está arriba, si se pudiera simplificar con alguno de abajo, se debería hacer.
No se puede en este caso porque todos los números son primos en este ejemplo. Recordemos que números primos son en matemática todos los números que son divisibles solamente por sí mismos y por 1 en forma exacta, ¿no? En este caso quedaría esa fracción menos 10 sobre 21. Siempre la multiplicación es así, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. No hagamos nunca multiplicaciones cruzadas, que a veces es una forma alternativa de hacer divisiones de fracciones, pero en general es confuso. La multiplicación siempre es derechita, digamos, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Si hay un número entero multiplicado por una fracción, por ejemplo acá, 2 por menos 5 séptimos, dice 2 por menos 5 séptimos, y le hemos agregado paréntesis en el menos 5 séptimos. ¿Por qué? Porque es un número negativo, solamente por eso están los paréntesis. Cuando yo multiplico por un número negativo, aunque no haya dentro del paréntesis una suma o una resta o una determinada operación, y hay simplemente un solo número, o en este caso un número fraccionario, si ese número es negativo, entonces debo multiplicar y colocar paréntesis. Esto se hace para no confundir la multiplicación con la suma algebraica, o sea que cuando estamos indicando que 2 está multiplicado por este número negativo menos 5 séptimos, colocamos el paréntesis. Si no tuviera el paréntesis y quisiéramos decir 2 por menos 5 séptimos sin el paréntesis, el puntito bien se puede omitir o olvidar o no tener en cuenta, y uno podría hacer la resta de 2 menos 5 séptimos, que es bien distinto de la multiplicación. Bueno, sigamos con este ejemplo que estábamos planteando acá. Cuando hay un número entero 2 multiplicado por una fracción, ese número entero 2 se puede considerar como una fracción 2 sobre 1. Puedo perfectamente agregar un denominador 1 a ese número fraccionario, a ese número entero, y de esa manera se multiplica lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo, y por lo tanto 2 por 5, 10, 1 por 7, 7 y más por menos, menos. Así que podríamos decir que si el número entero se multiplica por una fracción, lo que hacemos es multiplicar ese número entero solamente por el numerador de la fracción, dejando el denominador como está. Esto lo pongo porque lo he visto mucho, que los alumnos cometen errores de considerar a una propiedad distributiva que no es aplicable en este caso, y hacen, como está marcado acá, 2 por 5 y 2 por 7. Obviamente, si uno hace 2 por menos 5, menos 10, 2 por 7, 14, quedaría menos 10 sobre 14, y posteriormente, simplificando, quedaría menos 5 séptimos de 2, porque ambos números se dividen por 2, y ese número es el mismo que se ha multiplicado por 2, entonces obviamente que está mal. Si a menos 5 séptimos lo multiplico por 2, no me puede dar el mismo número, menos 5 séptimos. Así que bueno, tengámoslo en cuenta que no es aplicable ninguna propiedad distributiva cuando hay una multiplicación entre un número entero y una fracción. Bien, ahora vamos a repasar la división de fracciones. Para ver la división de fracciones, digamos que al dividir dos fracciones, por ejemplo 2 tercios dividido menos 5 séptimos, lo que hacemos es la primera fracción, llamada también la del dividendo, se pone como está, se repite como está, y el dividido se transforma en por, o sea la división se transforma en multiplicación, dando vuelta la segunda fracción, que es la fracción que está realmente como divisor, o sea, que está después del dividido. Se da vuelta esa fracción, sin cambiar su signo, por supuesto, en este caso era negativa, sigue siendo negativa, quedaría por menos 7 quintos. Entonces luego se hace la multiplicación común. Como acá no se puede simplificar nada, directamente hago 2 por 7, 14, 3 por 5, 15, y más por menos, menos, y quedaría menos 14 sobre 15. O sea que para dividir dos fracciones, le damos vuelta la fracción que va en segundo término, que sería la del divisor, y eso convierte automáticamente a la división en multiplicación. Recién allí es posible de simplificar cualquier número que esté arriba con cualquier número que esté abajo. No en este paso, por supuesto. En este paso no tendríamos que ni siquiera pensar en aplicar simplificaciones porque sería confuso. No en la parte de la división, sino luego cuando están multiplicando. Bueno, esto es una primera parte del repaso que ha sido básicamente qué pasa con los números enteros, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y luego con los números fraccionarios, que básicamente hemos también repasado esas operaciones de suma algebraica y de multiplicación y de división entre fracciones.